Estamos de regreso ya, amigos, aquí en nuestro programa Entre Nos, en el segmento de 5 en Todo. Quiero aprovechar para saludar a todos nuestros amigos que se están conectando ya al Facebook Live, mandarles el respectivo abrazo y el respectivo beso del día miércoles. Saludos a todos de verdad y gracias por acompañarnos todas las mañanas y ser parte de este grupo, de este equipo, de esta información que día a día estamos preparando para todos ustedes. Es momento de darle la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Elvis Orellana, que vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, Jos, tal vez un tema que muchos de nosotros desconocemos o solamente habíamos escuchado, que es la alienación parental. Por eso vamos a darle la cordial bienvenida a Elvis. Qué gusto tenerle, Elvis, en el programa. Buenos días. Un saludo, Gaby y Nikki, un gusto para mí estar acá en este programa tan maravilloso que informa y sobre todo educa a las familias cuencanas, azuayas y de la provincia del Cañar. Elvis, ¿cómo está? Le saluda Jocelyn Paredes, qué gusto que nos acompañe en este momento. Cuéntenos un poco más acerca de esto, denos un concepto claro para la gente que quiere entender un poco más acerca de la alienación parental. Sí, bueno, la alienación parental es una forma de violencia con la niñez, sí, es una forma de violencia que se ejerce contra los niños, niñas y adolescentes, principalmente en casos de lo que es procesos de litigio para la tenencia de los hijos, principalmente en procesos de divorcio, aunque también puede haber otros casos, pero principalmente se da en contexto de divorcio o de separación de los padres, que se ejerce es un tipo de violencia contra la infancia. Cuando el padre o la madre ejerce una campaña prácticamente de desprestigio contra el otro progenitor, ¿sí? Entonces, y por lo general se da cuando el padre o la madre que tiene al niño, que se queda con la custodia del niño, ejerce contra el otro cuando se prohíben, por ejemplo, visitas, cuando se obstaculizan los vínculos, y eso ejerce impactos a nivel psicológico, emocional, y pues también a nivel integral de la salud del niño, niña o adolescente, y es un tema que lamentablemente poco se debate en la academia, a lo menos en la academia ecuatoriana, pero que a nivel internacional cada vez hay más estudios de estos temas, y el término alienación parental fue acuñado ya desde hace unos 35 años más o menos, prácticamente en 1985 por un psiquiatra que es Richard Gardner, en los Estados Unidos, y que de ahí han surgido varias investigaciones a nivel legal, a nivel de la psicología social y jurídica, y también a nivel psicosocial, que es mi campo de especialización. Entonces, este es la famosa alienación parental, o también se le conoce como la obstrucción de vínculos parentales respecto a los niños, niñas y adolescentes. Elvis, un tema muy importante. Sabemos que los niños, los más chiquitos, muchas de las veces son los más afectados en este proceso de separación de los padres. Pero ¿cómo podríamos identificar que está pasando tal vez este problema? Sí, podríamos nombrarlo así, ese problema de que tal vez tanto mamá como papá esté generando ese tipo de desconfianza o generando este conflicto con los más pequeños y también en relación al papá o mamá. Sí, bueno, estos procesos más, como les decía yo, está dentro de lo que es la psicología social y la psicología jurídica o la psicología forense, que también se conoce. Entonces, los que más están llamados a diagnosticar o a evaluar este tipo de casos son los equipos técnicos de la función judicial en los procesos en los juzgados de familia, se dan se tienen que dar este tipo de diagnósticos. Sin embargo, también los padres que estén separados o en un proceso de divorcio tendrían que identificar estos tipos de rasgos, donde que los niños, niñas y adolescentes no le quieren ver al otro padre, hay un cierto odio o una cierta apatía por visitar al otro padre, el niño prácticamente no se encuentra estable emocionalmente, entonces de pronto las mismas familias en algunos de los casos tienen que considerar eso, que no hay razones justificables para que el niño, niña o adolescente tenga contacto con su padre o su madre después de un proceso de separación o de divorcio. Entonces, incluso aquí es un tema que no es de mi campo de especialización, pero como psicólogo social hemos
hemos identificado en las juntas de la niñez y de la adolescencia que, por ejemplo, los niños a nivel legal, hay un obstáculo en el mismo Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 106, que impide justamente lo que es la tenencia compartida. En otros países, estoy hablando por ejemplo de Brasil, de México y otros países, hay el marco legal de lo que se conoce como es la tenencia compartida. En el caso ecuatoriano, solamente tenemos una tenencia exclusiva hasta los 12 años. Se prioriza a la madre para el cuidado del niño, niña o adolescente. Quien se queda con el niño, niña o adolescente es la madre, principalmente en el Ecuador, en más del 70% de los casos. Así es. Entonces, mientras que en otros países hay el marco jurídico o el marco legal que ampara que hay la opción de una tenencia compartida. Entonces, justamente hay un debate ya desde hace unos 10 años aproximadamente, 9, 10 años, de una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para que justamente se aperture a la posibilidad de una tenencia compartida para que padre o madre puedan compartir la crianza de un niño. Entonces, ese es un factor fundamental que hay que concientizar cada vez a nuestras autoridades, a los miembros de la Asamblea Nacional y a los diferentes organismos que trabajan estos temas, que la tenencia compartida es una buena opción y que se ejerce ya en muchos países de Europa, de Norteamérica, en muchos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, y en algunos países de América Latina. Entonces, una de las opciones fundamentales que como psicólogos se recomienda, incluso algunos abogados, es que haya la tenencia compartida. ¿Por qué? Porque la familia de hoy es diferente a la familia del siglo XX. La familia del siglo XXI, mamá y papá pueden ejercer un trabajo. Cada vez las mujeres se han incorporado al mercado laboral, pues tienen las oportunidades ya profesionales, educativas y laborales, entonces ya no se le debe dejar a ella como la única que puede ejercer el cuidado del niño, niña o adolescente, sino también los padres podemos asumir ese cuidado. Y además, ya no estamos en la época de las cavernas, donde que el papá salía o el hombre salía a la caza, a la pesca, y la mujer se quedaba en la cueva. Ahora estamos en otra época, estamos en el siglo XXI, y los padres, los varones, también pueden ejercer ese cuidado desde la niñez de sus hijos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, que la familia se ha ido reestructurando, y el Código de la Niñez y Adolescencia que tenemos en la actualidad, que fue aprobado, me parece que en el año 2001, tiene que ser reformado para que haya una tenencia compartida. ¿Sí? Entonces no se le puede ver a la mujer como la cuidadora solamente de los niños y al varón únicamente como el proveedor económico que tiene que pagar pensiones alimenticias, sino que debe haber una coparentabilidad que hablamos a nivel nacional. Hay una red internacional que es Unión Latam, que trabaja en estos temas y que justamente hemos también formado parte de esta red, y lo que se pretende es que papá y mamá puedan aportar económicamente, pero también el cuidado y la parte emocional, la parte de educación de sus hijos. Estamos en una familia del siglo XXI y las leyes tienen que acoplarse a lo que estamos ahora viviendo en el siglo XXI. Elvis, una consulta en este momento. Es un tema bastante interesante, para mí incluso un poco nuevo, y obviamente la gente también que nos está viendo. Cuéntenos un poco más, si es que se está viendo, si es que las autoridades competentes en este momento están notando que se está transformando la conciencia del menor, obviamente de parte de algún progenitor. ¿Se puede pedir algún tipo de, no sé, de medida para que un psicólogo evalúe al menor y vea si es que hay este trastorno legalmente? Correcto. A nivel judicial, ¿sí?, se puede hacer una petición de parte ya de los abogados que le competen y al juez para que haga con los peritos, con los psicólogos peritos que trabajan, que son certificados por la función judicial, tienen que hacer, por supuesto, un análisis para identificar, ¿sí?, con las medidas psicométricas, ya sea a nivel cuantitativo o también a nivel de análisis cualitativo, hacer una evaluación de la familia, del papá, de la mamá y, por supuesto, del niño y los impactos que se tienen. Entonces, aquí necesitamos que los psicólogos forenses o los psicólogos jurídicos o los peritos del ámbito de la psicología, incluso no solamente de la psicología, sino de trabajo social, hagan una evaluación de esa familia, hagan una evaluación del niño para ver si es que no está teniendo otros elementos e identificar si es que hay justamente esta alienación parental, esta obstrucción de vínculos, que eso puede generar
en el corto, mediano, largo plazo un proceso de depresión en la niñez, en la adolescencia, al no tener a los dos padres con el cual conviven. Entonces, los peritos del ámbito de la psicología y de trabajo social tienen que estar capacitados justamente para evaluar qué está sucediendo con el niño que está siendo alienado, que está siendo prácticamente, como se dice popularmente, un lavado de cerebro contra el niño en contra del otro progenitor, y no solamente del otro progenitor, sino incluso de su familia. ¿Sí? Sabemos que uno de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que a nivel internacional es justamente que pueda convivir con papá y con mamá independientemente de las relaciones que hayan entre ellos, ¿sí? Entonces, no podemos utilizar a un niño como estrategia de batalla contra la otra pareja, impidiendo que él pueda convivir con papá o con mamá, ¿sí? Entonces, este es un elemento fundamental, conocer que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de convivir con su familia paterna como materna, independientemente de que si están separados o están divorciados o en unión o en otro tipo de relación. Entonces, los niños no tienen que sufrir ese tipo de maltrato psicológico y social respecto de su progenitor o su progenitora. Público dice, tiene efectos tempranos en la salud mental de los niños y los efectos a largo plazo en un niño alienado y apartado de uno de sus padres. Bueno, evidentemente hay estudios científicos, hay muchas revistas científicas que hablan sobre esto. Sí, pues evidentemente es un maltrato, y todo tipo de maltrato, de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, por supuesto que tiene un impacto a nivel emocional, a nivel cognitivo, y lo que se impide justamente es tener esa convivencia. Eso genera procesos de rechazo, de violencia, ¿sí? Y a mediano y largo plazo puede haber depresiones, puede haber ansiedad, puede haber consumo de alcohol y de drogas, puede haber relaciones incluso insanas en sus futuras relaciones de noviazgo o de pareja o en el matrimonio. Estos niños, niñas y adolescentes pueden repetir ese patrón porque de alguna manera es los modelos que se tiene a nivel cognitivo, a nivel de ejemplo. Entonces, por eso es importante que los niños, niñas y adolescentes compartan con papá y mamá y con sus respectivas familias, con sus abuelos paternos y maternas, con sus tías maternas y paternas, para evitar justamente que haya estos daños a nivel psicológico, a nivel relacional, a nivel emocional, que puede generar, como ya les indiqué, depresión, ansiedad, consumo de sustancias psicotrópicas, incluso intentos de suicidio, que son alarmantes. Entonces, por eso es importante tener la figura paterna y la figura materna después de un proceso de divorcio, después de un proceso de separación. Elvis, una consulta para la gente que nos está viendo en este momento. ¿Es delito la alienación parental? Perdón, no le escuché la pregunta, ¿me puede repetir, por favor? Perfecto, claro que sí. ¿Ahí me escucha? Sí, sí. Listo. ¿Es delito la alienación parental? Bueno, en el caso ecuatoriano no hay un marco jurídico que determine. Lo tenga como delito, ¿sí? Específicamente lo que es la alienación parental. En el caso de Brasil hay una ley específica que debería tomarse como modelo. En el caso de Brasil sí hay una ley específicamente sobre alienación parental y maltrato en este tipo de casos. En el caso ecuatoriano no hay un marco jurídico específico de alienación parental, pero sí hay un marco jurídico que es el mismo Código de la Niñez y Adolescencia, que es una forma de violencia, ¿sí?, intrafamiliar. Es una forma de violencia familiar o intrafamiliar, y es una forma de violencia contra el niño, niña y adolescente que está establecido, por supuesto, en el Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, no específicamente como alienación parental, pero sí como violencia contra los niños, niñas y adolescentes. ¿Una persona, aparte de que sea padre o madre, puede alienar o puede ir a hacer este tipo de denuncia? Bueno, el alienador no solamente es papá o mamá, puede ser un tío, puede ser un abuelo, una abuela, por supuesto que puede, no solamente es papá o mamá, pueden ser otros los alienadores, ¿sí? Los que ejercen este tipo de violencia de prácticamente mentirle o persuadirle al niño para que odie a la contraparte, digamos así. Entonces, puede ser tíos, puede ser primas, puede ser primos, puede ser abuelos que ejercen esa violencia contra el niño, niña y adolescente. Y por supuesto que cualquier otra persona que está en el seno familiar puede acercarse a las juntas de la niñez y adolescencia y a la función judicial para
pedir que se haga un peritaje y una evaluación del niño si es que hay la presunción de que hay alienación parental. Ahora, yo sí quiero mencionar otra cosa. En el caso ecuatoriano y a nivel internacional, el término alienación parental es, por algunos sectores radicales, dicen que no existe esto. Sin embargo, a nivel científico, a nivel de revistas científicas, por ejemplo, uno de los más grandes investigadores de este tema es el doctor Alejandro Mendoza de México, que ya trabaja muchos años. Entonces, él hizo un estudio de muchas revistas científicas, de 89 revistas científicas a nivel internacional, la mayor parte en inglés, que identifican en este caso. Y digo esto porque pueden haber, y ahora tenemos en la sociedad, sectores radicales que utilizan políticamente y que niegan que existe la alienación parental. Entonces, este es un elemento que hay que tener en cuenta, y por eso es que hay que remitirnos no a los actores políticos, sino a los actores científicos. Y aquí tenemos profesionales del derecho, de la psiquiatría, de la psicología social, de la psicología clínica y de la psicología forense, que conocen este tema y que está respaldado científicamente. Y ustedes, como son un canal universitario, y ojalá estén viendo profesores e investigadores de la prestigiosa Universidad Católica de Cuenca, para que justamente hagan más investigaciones sobre estos temas, que es un fenómeno que existe en la sociedad. ¿Sí? La obstrucción de vínculos y el impedimento de que se vea a los niños con el pretexto de que el papá o la mamá no paga las pensiones alimenticias, pues eso no es justificativo para que el niño comparta con papá o con mamá. Elvis, una consulta. Una vez diagnosticado, obviamente, por el psicólogo a cargo del caso, que existe la alienación, ¿cómo pueden o cuál es el proceso que se debe seguir con los niños? Sabemos que obviamente aquí ellos son las víctimas, sabemos que ellos sufren incluso trastornos un poco psicológicos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento adecuado para los niños, para los menores de edad que están pasando por esto? Bueno, lo que se recomienda aquí a nivel ya psicoterapéutico, ya como intervención, es justamente, principalmente trabajar con los papás, ¿ya? Porque cuando son niños, por supuesto que se hace un trabajo con ellos, escuchándoles, se hace un acompañamiento, pero la sugerencia es trabajar con el papá y con la mamá, y principalmente con el progenitor, que sea el alienador, o el familiar, que sea el alienador, ¿sí? Para justamente trabajar con esa persona, qué está pasando y por qué se ejerce ese tipo de odio, de violencia, y por qué se obstaculiza ese vínculo. Entonces, aquí lo más recomendable es una psicoterapia de intervención familiar, ¿sí? Que por supuesto toma en cuenta al niño, pero principalmente a la pareja o a la familia como un sistema. Entonces, la psicoterapia sistémica, aquí es muy importante la psicoterapia familiar sistémica, trabajar en estos casos para justamente ahí manejar el conflicto familiar, porque es un conflicto familiar. Exacto. No solamente es del niño, sino de la familia en conflicto, digamos así. Entonces, esa es la recomendación, trabajar a nivel ya psicoterapéutico de mínimo 3 a 6 meses para ir ya trabajando en estos temas de intervención y sanando ese tipo de relaciones. Perfecto, Elvis. Sabemos que este tema es muy importante porque a la final, como usted dice, esto depende mucho del padre y de la madre en cuanto a cómo le están enseñando a su hijo en el espacio donde el más pequeño de la casa está conviviendo con los padres. Y esto también, como usted decía antes, que esto podría perjudicar incluso en el desarrollo después del bebé, del niño, de la niña, en cuanto a sus relaciones interpersonales o sus relaciones ya en el caso de tal vez formar ya una familia, porque capaz podría esto llevar o arrastrar este problema a largo plazo. Sí, correcto, eso es lo que justamente yo decía, los impactos quizás a veces no se ven en el corto plazo, ¿sí? O inmediatamente, pero los impactos en el mediano o largo plazo, por supuesto que sucede. Y hemos tenido a lo largo de la historia, este es un término que fue recién mencionado o científicamente en 1985, pero esto ha sucedido a lo largo de la historia. Toda la vida, así es. Pero bueno, por supuesto, ¿por qué se ha incrementado estos últimos años? Porque las familias y las parejas han ido reestructurándose. A partir de los años 90 y más ahora en el siglo XXI, la familia ha tomado otras características. Cada vez los índices de separación, de divorcios, son más altos.
se ha duplicado, se ha triplicado los índices de divorcio en los últimos 20 o 21 años en el Ecuador y en América Latina, en Hispanoamérica. Entonces, por eso es que necesitamos evitar o, como se dice, educar a las familias y a las parejas para que en los procesos de separación o de divorcio no sean tan conflictivos. Para los menores. La mayor parte de nuestra cultura ecuatoriana, ¿qué sucede? Que no terminamos las relaciones con un psicoterapeuta, ¿sí? No sanamos situaciones emocionales con nuestras exparejas e inmediatamente queremos ya iniciar una nueva pareja. Como se dice popularmente, un clavo quiere sacar otro clavo, pero eso no siempre debe ser así. Psicológicamente debemos sanarnos a nosotros mismos, estar bien como nosotros, como hombres, como mujeres, individualmente, como pareja también, en un proceso de separación y divorcio, para que no inmiscuyamos a nuestros hijos en nuestros problemas de pareja. Ese es un factor. Elvis, una última consulta súper chiquita antes de terminar ya la entrevista. ¿Cómo se puede comprobar en este momento, me nace la pregunta, la curiosidad, cómo se puede comprobar si es que está habiendo alienación parental? Porque obviamente capaz las dos partes están afectadas en ese momento y podría decir yo dolidas. Las dos partes van a ver la peor parte de su ex pareja. Entonces, ¿cómo comprobar si verídicamente está habiendo este tipo de alienación? Si obviamente los niños se ven afectados, porque ya digo, en proceso de divorcio es obvio que las dos partes estén dolidas, que no quieran saber nada del otro, que van a ver la peor parte del otro, que cómo cría a los hijos, siempre van a haber peros. ¿Cómo saber y cómo determinar si es que capaz esto no únicamente es una afección de la otra parte, no únicamente quiere afectar a su pareja, sino que obviamente está viendo este caso legal? Claro, ahí lo más recomendable, bueno, en otros países, hay que tomar ejemplos de otros países como Francia, de pronto los países europeos. Brasil también. Ellos, pues, si es que hay un proceso de divorcio, siempre se recomienda un proceso mínimo de 6 meses con un psicoterapeuta para que esas cuestiones que yo tengo como papá, como mamá, no afecten a mi hijo. O sea, no puedo yo, que estoy afectado yo como persona, Exacto. no puedo utilizar a mi hijo y chantajearle a mi expareja para que, obstaculizando lo que lo pueda ver al niño, niña o adolescente. Entonces, en todo proceso de separación o divorcio, no se cura saliendo a bailar, no se cura saliendo a tomar, no se cura quizás reemplazándole con otra persona inmediatamente. Pues lo recomendable aquí es tener un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Para sanarme personalmente, individualmente, y pues eso que no repercuta en mis hijos, en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa es, creo que, la recomendación más oportuna, sanarnos a nosotros mismos, y qué mejor acudir a un psicoterapeuta que sea especialista en temas de divorcio, en temas de separación y en temas emocionales de pareja. Perfecto, Elvis. Bueno, pues para ir concluyendo ya con este tema tan importante que hemos tenido el día de hoy aquí en 5 en Todo, queremos que usted nos recuerde las redes sociales para esas personas que tienen alguna consulta, que algo no les quedó claro, cómo podemos encontrarlo en redes sociales, sus números de teléfono. Sabemos que no está aquí en la ciudad de Cuenca, pero que podamos tener, aunque sea esa asesoría vía online. Sí, claro que sí, estoy a las órdenes a nivel online, es al 0995 38 42 75, y por supuesto, lo que siempre digo, estoy en todas las redes sociales, en Instagram, pero principalmente mi invitación es que visiten mi canal de YouTube, ¿sí? Como Elvis Orellana Espinosa. Ahí abordo varios temas. Mi área de especialización es la psicología social, que es un campo que también no está muy todavía conocido. El que más se conoce es la psicología clínica, pero la psicología social cada vez tiene una inserción también en el mercado laboral. Entonces, visiten mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Ahí abordo este tema y otros temas de familia, de infancia, a nivel psicosocial, como Elvis Orellana Espinosa en YouTube. Entonces, les invito al canal. Tenemos más de 300 conferencias y videos. También tenemos entrevistas y conferencias sobre este tema y otros similares. Perfecto, Elvis, importante información la que nos ha compartido hoy, nos ha nutrido también de conocimientos tanto a Gaby como a mí y a la gente que nos está viendo en este momento. Le mandamos un saludo y obviamente vamos a estar también visitando nosotros el canal para conocer un poco más acerca de estos temas. Así que la gente invitada, muchas gracias, Elvis, por acompañarnos, a toda la gente que está conectado aquí en Academia TV en el programa Entre
Les invitamos a que sigan en nuestra sintonía, pues ya regresamos también con el programa de salud junto a Lore Coronel. Así que quédense con nosotros, que ya regresamos con la mejor información solamente aquí en Academia TV.